estimados amigos. En esta ocasión quisiera tratar con ustedes el tema sobre la Virgen María. Y es que este es un elemento de la fe católica que claramente se aleja del llamado protestantismo. Es el énfasis que se pone en ella de que hay que venerarla porque es la madre de Jesús. Los así llamados protestantes, estimados amigos, generalmente se quedan perplejos y confundidos al tratar de comprender el por qué María recibe esa gran devoción universalmente por los católicos, dando lugar a que ella ocupe un lugar especial y preponderante en los corazones de los católicos. Este sentir, estimados amigos, se deja ver pues en las innumerables estatuas e imágenes de ella en todas partes donde se ha propagado esta fe católica. Es claro que para los católicos, ¿no?, le dan a la Virgen María una gran importancia y tiene un lugar sublime en sus pensamientos y en sus devociones. Pero la explicación que dan los católicos de tal honor y gran veneración es bastante simple. Dicen porque ella es la Madre de Dios y por consiguiente sobrepasa a todos los ángeles y a todos los santos en gracia y gloria y en su poder de intercesión. María es nombrada Reina de los ángeles y Reina de todos los santos, porque los ángeles y los santos la miran a ella y la honran como su reina. Además, en el rosario encontramos que los católicos repiten esta oración: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nosotros, los que somos llamados protestantes, por cierto, estamos empapados con todo esto. Y nosotros aceptamos la narración o las narraciones que da la Biblia o las Escrituras respecto a María. Y como tal, también los protestantes creemos que ella es digna de recibir honor y estima y que debe ser, por supuesto, considerada bendita, según se nos enseña en las Escrituras, tanto en los Evangelios de Lucas, sobre todo el de Lucas, capítulo 1 y versículo 48. No obstante, todo varón que confía en Dios es igualmente bendito para Dios. Eso hay que tener en cuenta, que todo varón que es realmente entregado a Dios es también un bendito de Dios, según Jeremías 17:7. Por tanto, María tiene un lugar especial en el corazón de los llamados protestantes, pero solo al punto o al grado que permiten las Santas Escrituras. Y por eso nos limitamos a lo que la Biblia manda. Y la Biblia es la regla para nosotros de fe y solamente la Biblia. Pero demos un vistazo a la frase Madre de Dios. Esta expresión es muy usada por los católicos, pero no se halla en ninguna parte de la Biblia, tanto las Biblias católicas como las Biblias protestantes o evangélicas. Es obvio que Dios, quien es por esencia eterno, no puede tener una progenitora o madre. Eso es evidente. Esto lo puede fácilmente comprender hasta un niño de pocos años de vida. Si María es madre de Dios, entonces ella es más que Dios por ser su progenitora. Lo que sí podemos aceptar, los no católicos, es que María fue la madre del hombre Jesús o de su humanidad, pero nada más. Así se ve que el título Madre de Dios expresa un grave y serio error, pues el que existe por sí mismo y nunca tuvo comienzo y tendrá fin, no podría haber nacido de alguien que fuese producto de su misma creación. Otra creencia que se tiene con relación a la Virgen María es que ella es considerada como sin pecado.
y por eso le llaman la Inmaculada Concepción de María. Y este dogma nada tiene que ver con la impecabilidad del niño Jesús, más bien se refiere al nacimiento de su madre María. En su pronunciamiento el Papa dijo que la bendita Virgen María, en el primer instante de su concepción y con un singular privilegio y gracia otorgada por Dios en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada, exenta de toda mancha de pecado original. No obstante, autoridades católicas admiten no poder hallar un sustento bíblico para semejante dogma. De lo que no se han dado cuenta es que la enseñanza de la Biblia claramente la refuta y no provee base alguna para apoyar dicha posición. Según las Escrituras, solo Adán y Eva fueron creados perfectos directamente por Dios mismo, pero por su rebelión aquella perfección duró poco. Así la condenación cayó sobre ellos y su prole, aún no nacida. La Biblia nos dice, así que como la transgresión de uno vino a la condición a todos los hombres, en Romanos 5:18, y también nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. La única excepción a esta regla que encontramos en la Biblia es Jesucristo, y la razón para ello está dada con mucha claridad en la misma Biblia. De él está escrito que fue santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, Hebreos 7:26. Además, no pecó ni se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2:22. La razón del por qué Jesús nació libre de la contaminación del pecado se debió al hecho que el Padre Celestial intervino milagrosamente en el curso natural de la concepción humana. Sí, fue el poder de Todopoderoso el que cubrió a María, causando que ella concibiese en su vientre y más tarde diese a luz al Salvador de los hombres. Fue de este modo que Jesús pudo nacer libre de pecado y de su condenación que ha plagado a toda la humanidad. Pero en relación a María, su madre, no se puede hallar ninguna evidencia bíblica que nos indique que ella fue preservada de la mancha del pecado original. Ella fue concebida naturalmente de la manera usual y por lo tanto cayó sobre ella la misma condición caída y pecaminosa que el resto de la humanidad en todas las épocas. Por eso ella misma exclamó en la anunciación del ángel Gabriel: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. ¿Y por qué necesitaría una supuesta María Inmaculada un Salvador? Pues como María misma confiesa, porque ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Versículo 48. Es evidente que María no sabía nada de la Inmaculada Concepción, ni menos millones de católicos por espacio de muchísimos siglos. No fue sino hasta la época del Papa Pío IX, en De Fabilis Deus, 8 de diciembre de 1854, quien dijo: en el primer instante de su concepción, por un privilegio y gracias singulares concedidos por Dios, en vista de la raza humana, la Virgen María fue conservada exenta de toda mancha del pecado original. Y en el día de Navidad de 1931, la encíclica Lux Veritatis decretó que todo buen católico tiene que creer en la Virgen María como mediadora e intercesora con Dios. Es obvio, estimados amigos, que la Virgen María ha llegado a tener una alta estima y veneración en el catolicismo en los últimos 150 años y gracias al Papa Pío IX. Antes de él, nada se sabía de María sino solo lo que verdaderamente está registrado en las Escrituras. La posición de ella, que ha ganado ella, hoy no se fundamenta en la Biblia, sino en las invenciones humanas y sus tradiciones. Sí, ciertamente María fue como uno de nosotros, tratando de vivir una vida recta en sus esfuerzos por vencer sus imperfecciones y debilidades de la carne, las mismas que son inherentes a la condición adámica y propios de la raza humana. Otro dogma respecto a María se refiere a su perpetua virginidad. Aquí también nosotros encontramos que hay suficiente evidencia de las Escrituras para refutar esta idea de la perpetua virginidad de María. Si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25, leemos: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí encontramos una evidencia clara que efectivamente José no tuvo intimidad marital con María hasta que dio a luz a su primogénito. No dice que nunca tuvo intimidad marital con su mujer, o con María, ¿no? Lo que dice es que José no la conoció íntimamente hasta que nació Jesús, pero después es evidente que sí la conoció. Con relación al matrimonio, este es un sacramento válido y santo para todos los cristianos. Dios ha bendecido el matrimonio y no hay nada malo en el que se tenga dentro, se tenga relaciones íntimas dentro de este matrimonio. Las relaciones sexuales de los esposos son benditas, las relaciones sexuales, no son malditas o pecaminosas. Por lo tanto, no creemos que José está contemplando a su esposa por toda su subsistencia. No, pues. Por tanto, dice la Biblia, ¿no? Dios manda que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, dice el mandamiento de Dios, y serán una sola carne. Así es que la perpetua virginidad de María no tiene sentido. Ahora, el hecho de que Jesús haya tenido hermanos es prueba suficiente, ¿no?, de que María tuvo más hijos. Si Jesús tuvo hermanos, es porque tuvo más hijos. Y en una oportunidad, unas personas que andaban reunidas con Jesús le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Marcos 3:32. Aunque en descargo se nos dice que la palabra hermano significa primo, nosotros nos inclinamos a creer que eran hermanos carnales, que acompañaban a su madre María. Si la palabra en este caso significa primo, entonces debemos leer el versículo 35 de esta manera: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi primo, no hermano, mi prima, no hermana, y mi madre. Pero ¿era alguno que uno se constituye en primo de Cristo al hacer la voluntad de Dios? Pues claro que no. Nos constituimos en hermanos de Cristo, en el buen sentido de la palabra, y consecuentemente en hijos de Dios. Por ello, cuando en el verso 32 habla de hermanos de Jesús, no debemos pensar que son sus primos. Eso es evidente. La asunción corporal de María a los cielos es otra creencia abiertamente admitida que no haya sustento en las Escrituras. Puede decirse con seguridad que a través de toda la Biblia no hay la más mínima referencia de que a María se le mostró preferencia por encima de los apóstoles y otros santos en recibir su recompensa celestial, entre comillas, antes que los demás. Más bien encontramos en las Escrituras que todos los creyentes juntos tendrían que esperar el tiempo de su cambio o transformación en la primera resurrección al ver a Cristo por segunda vez. Ver 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, 1 Corintios 15, 51 y 52. Será en esa magna ocasión cuando los santos tendrán la herencia en el reino preparado desde la fundación del mundo. La iglesia, pues, toda la iglesia, todos los creyentes recibirán la herencia completa cuando venga el Señor Jesucristo a resucitar a todos los creyentes de todas las épocas. Mateo 25, 31 al 34. Con el relativo nuevo dogma de la asunción de María al cielo, proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, los católicos romanos consideran que María posee el rol de intercesora en los tiempos de necesidad. Los católicos creen que ella es nuestra mediadora entre los hombres y su Hijo, a fin de que pueda suplicar, rogar a favor nuestro ante su Hijo Jesucristo, quien a su turno intercederá por nosotros ante su Padre. Una especie de burocracia, ¿no? De otro lado, hay hechos específicos de la Biblia que son ineludibles. No dijo Jesús que los creyentes debían de acercarse por la mediación de María u otro santo, sino que declaró enfáticamente que todos debían hacerlo directamente a Él. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero nótese, pues, estimados amigos, que Él no dijo que viniéramos a Él por medio de su madre u otro santo, sino más bien directamente a Él sin intermediarios. En Juan 14:6
Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nótese que Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Y no, como los católicos sostienen, yo soy un camino al Padre. Y en Juan 6, 35 al 37, Jesús nos dice algo muy hermoso que los católicos debieran entender. Al que viene a mí, no le echo fuera. Recordemos lo que escribe San Pablo al joven Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que María es mediadora entre nosotros y Cristo, como creen los católicos. Léase también, pues, Romanos 8, 33 y 34 y Hebreos 7, 25. Bueno, demos ahora un rápido vistazo a algunos de los títulos y oficios conferidos a María por el catolicismo. Nuestra vida, refugio de pecadores, asiento de sabiduría, estrella de la mañana, nuestra dulzura y esperanza, nuestra madre, mediadora y corredentora. En el lenguaje y significado de las Santas Escrituras, dichos términos, excepto los últimos, no son bíblicos. Propiamente pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Removerlos de Él y aplicárselos a otra persona equivale a una usurpación de su justo lugar en el corazón de los fieles. La Biblia es consistente en dirigir nuestra atención hacia aquel que es más que merecedor de recibir nuestra alabanza. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Hebreos 3:1. En Colosenses 1, 13 al 18 se nos dice, y Él, Cristo, es antes que todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, tenga en todo la primacía. Ciertamente, fue Jesús quien se halló fiel, aún hasta la ignominiosa muerte en la cruz. Por esta razón su Padre le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ver Filipenses 2, 8 al 11. No estamos despreciando o desdeñando a la persona de María en modo alguno, o disminuyéndola ante la honra que se le debe dar. Cuestionablemente, para merecer el honor de haber sido seleccionada entre, no sobre, todas las mujeres, ella debió de tener las más finas y virtuosas cualidades de la raza humana. Solo pretendemos señalar, estimados amigos, que los hombres pueden caer en el serio error de otorgarle reverencia y adoración indebidas al extremo de establecer un rival para Jesucristo o aún para Dios mismo, cuando se deja de lado lo que enseña la Biblia. Debido a su gran sacrificio, Jesucristo se ha convertido en nuestro gran sumo sacerdote, abogado y redentor. Eso pueden ver ustedes en 1 Juan 2:1. Él es el único mediador que existe para recibir el perdón de pecados y además recibir la gracia. Cristo sí se compadece de todos los que se acercan en su nombre. Hebreos 4, 14 al 16. Él nunca nos va a rechazar por ser manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Su política, entre comillas, consiste en no echar a nadie fuera cuando se le acercan a él en oración y con sinceridad de corazón. Juan 6, 35 al 37. Muchas gracias por vuestra atención, estimados amigos.